Cuando comenzamos a hablar de escritores que han sido personajes históricos, o más bien de personajes históricos que de pronto descubrimos que han sido escritores, la mayor parte de nosotros empezamos a revisar el nombre de famosos de los últimos años que han escrito o han dicho que habían escrito un libro. La mayor parte de las veces vía un autor interpuesto, comúnmente llamado negro, que es una figura que ha existido siempre, o bien porque han dictado o bien porque directamente han hablado de sus memorias y alguien les ha dado una forma más correcta. ¿Por qué hay tantos personajes relevantes que quieren pasar a la historia como escritores? Hay dos razones principales. Una de ellas es el prestigio que sigue teniendo el hecho de ser escritor. Es una profesión altamente aspiracional, es una profesión de destino, además, a la que después de haberse dedicado durante muchos años a oficios de gran éxito, algunas personas aspiran a llegar, de ahí aspiracional. Y por otro lado, bueno, tiene que ver con la proliferación de un síndrome que en los últimos tiempos estamos viendo mucho, que es el de Dunning-Kruger. Es el síndrome que describieron estos dos autores en 1999 y que tiene que ver con un sesgo psicológico, un sesgo de percepción, según el cual la gente incapaz o incompetente tiene una incapacidad para ver cuál es su propia incompetencia. De forma que eso hace, por un lado, que mucha gente que sí que es capaz y competente no se atreva a dar una opinión o a iniciar una acción determinada porque considera que está fuera de su alcance, y en cambio gente muy mediocre y muy inútil no tiene ni esa percepción ni esa distancia con su propia, con sus propias capacidades y por lo tanto se meten o bien a opinar o bien a cometer cuestiones que están muy fuera de su alcance, ¿no? Esto con los libros no tiene demasiada importancia, es peor cuando tiene o afecta la política, afecta la opinión, afecta la información o afecta incluso otro tipo de aspectos como la empresa o como la sanidad, ¿no? Pero bueno, los Dunning-Krugers en particular han tenido una gran debilidad por la literatura y sobre todo por crear obras inmortales que asocian su nombre al paso del tiempo y al triunfo sobre esa pequeña vanidad, ¿no? Si ya Aquiles en su momento había dicho que prefería tener una vida corta pero ser recordado eternamente, imaginaros desde Aquiles la cantidad de personas que han debido opinar lo mismo. Hoy no voy a empezar con mitología, aunque ya he dejado caer a Aquiles, sino con la mitologización de la historia. Y en particular sobre un ser, un personaje histórico, que con el tiempo me ha fascinado cada vez más, aunque en un principio, cuando era más jovencita, cuando era una niña, no era capaz de apreciar hasta qué punto poseía una grandeza que lo convertía en alguien muy destacado, que es Julio César, Cayo Julio César. Julio César vive entre los años 100 y 44 a.C., donde es asesinado en la celebérrima escena del Senado en el que sus antiguos compañeros e incluso algunos parientes cercanos lo asesinan. Y es una figura particularmente señera, particularmente destacada, no solamente por todo lo que consiguió en su momento, sino también por la influencia posterior que a lo largo de más de 20 siglos ha ejercido en la política, en la retórica y en la técnica militar, por no hablar de otro tipo de influencias también aspiracionales, ¿no? Julio César venía de una familia pija, muy pija. Eso tampoco es que fuera un gran mérito. Para formar parte del Senado en aquellos momentos había que pertenecer precisamente a una clase social bastante elevada. Los había más pijos que él, los había más ricos también. Craso, por ejemplo, que fue uno de sus compañeros, fue un multimillonario extorsionador y un avaro de cuidado. Pero también los había... no había demasiados que tuvieran un origen más humilde. Estaba Pompeyo, que sí que lo tenía, y algo después estuvo Agripa, que también procedía incluso habían sido, estaban mucho más vinculados al pueblo llano, pero dentro de la clase de Julio César, como digo, los había mucho más acomodados, pero también había gente de su entorno que no destacó en ningún tipo de aspecto. Y esto en un momento en el que nos encontramos con grandes nombres, ¿no? Nos encontramos con el segundo Catón, nos encontramos con Cicerón, nos encontramos con el propio Pompeyo, nos encontramos con toda una serie de nombres que después han poblado la imaginación de
de los autores y de la historia. Es un momento muy, muy relevante, es el paso de la República al Imperio en Roma, ¿no? Él tenía como modelo aspiracional a otra figura cuasi mítica, que era Alejandro Magno. Alejandro Magno no dejó una obra escrita, pero su leyenda en aquellos momentos estaba lo suficientemente crecida como para que cuando Julio César aspiró al primer puesto público de relevancia, andaba en torno a los 30 años, la tradición dice que lloró porque dijo que él todavía no había empezado a hacer nada y a su edad Alejandro Magno ya había conquistado el mundo. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando yo veía la vida de César, veía que, es fácil hacer el cálculo, que había vivido 66 años. Y yo decía, bueno, es que en 66 años tenía tiempo a hacer muchas cosas. De pronto estoy a 20 años, a 21 años de los 66 y digo lo mismo que César respecto a Alejandro Magno, ¿no? Dios mío, pero si es que no va a dar tiempo a hacer absolutamente nada. Bueno, César comenzó, como digo, tardíamente con una carrera de puestos públicos, pero ascendió muy rápidamente. Sobre todo era un genio militar. Y eso es principalmente lo que mucha gente conoce de él, ¿no? Los dos famosos libros, los comentarios de la Guerra de las Galias y los comentarios de la Guerra Civil. El primero a mí me sirvió durante mucho tiempo, el de Belo Galico, me sirvió durante mucho tiempo para detectar señores idiotas. En el momento en el que yo comencé a destacar como escritora, había mucha gente que consideraba que tenía que hacerme algún tipo de examen de inteligencia, ¿no? O por lo menos de conocimientos. Entonces me llegaban y después de hacerme ese examen me decían, bueno, es que tienes una buena formación clásica. Yo también la tuve porque estudié el bachillerato antiguo y yo estudié con eso de Galia es omnia divisa in partes tres. Y yo decía, sí, vale. Primer libro de la Guerra de las Galias, ya sabemos por dónde andamos. La mayor parte de ellos lo sabían por Asterix y Obelix, que comienza prácticamente con esa frase, ¿no? La Galia está dividida y solamente hay una aldea irreductible. De hecho, Julio César es uno de los protagonistas esenciales de ese cómic de Uderzo y Goscinny y es representado de una manera muy cómica y también muy heredera de la Guerra de las Galias. El caso es que yo no traduje en el instituto la Guerra de las Galias, sí que traduje las Catilinarias y también algo de Virgilio, que me gustaba mucho más, pero después sí que me familiaricé con los 8 libros que forman la Guerra de las Galias. ¿Por qué es importante la Guerra de las Galias? Bueno, Julio César estuvo destinado a esa zona durante casi una década, en los años 50 a.C. Fue una guerra muy decisiva en el sentido de que marcaba muchas diferencias con otras. Él era un estratega militar que bebía de muchas fuentes, pero que creó también maneras inusitadas de ataque. En aquellos momentos la importancia principal, de esto sé muy poco, disculpadme si cometo errores, pero bueno, o si no soy demasiado prolija. La guerra no estaba concebida como una guerra justa, una guerra igualitaria, sino más bien como incursiones distintas en tierras para conseguir a su vez territorios y bienes y enriquecerse de la manera más inmediata posible. Y de hecho César aumentó muchísimo su fortuna durante los casi 10 años que estuvo en la Galia. Eso le sirvió a su vez después para obtener poder e influencia. Además era muy popular con sus propios soldados. Entonces él se dice que la guerra relámpago la inventó prácticamente él, se llamaba la Celeritas Caeseris, y consistía básicamente en irrumpir de una manera muy rápida, incursiones muy violentas de una gran energía y a partir de ahí retirarse, ¿no? No era tanto una guerra de guerrillas como el hecho de apropiarse, desconcertar y sembrar en todo lo posible el pánico y el desconcierto en el enemigo. A lo largo sobre todo los primeros libros de los comentarios de la Guerra de las Galias, que durante mucho tiempo han sido considerados libros históricos, César hace un muy cuidado homenaje y retrato de sí mismo. Habla en tercera persona del singular. Por lo tanto, habla de sí como si fuera otro, lo cual le permite, en teoría, ser más objetivo, pero también escoger qué escenas y qué momentos quiere contar y cuáles no. Funciona, por lo tanto, como un narrador-autor. Y eso a mí me llama particularmente la atención porque hay que tener en cuenta que él
posiblemente fuera escribiendo sobre la marcha esos episodios, pero los publicó más tardíamente, cuando le podían resultar de utilidad como elemento propagandístico para una guerra civil en la que se estaba metiendo de cabeza y en la que tenía que mostrarse como alguien prudente, cauto, sabio y con un gran conocimiento de la técnica militar. Es decir, que de cuestiones históricas regular, de cuestiones estratégicas muy bien y de veracidad muy manipulada. Las últimas interpretaciones, de hecho, ponen cada vez más en duda cuál es el contenido histórico real de estos comentarios. ¿Significa eso que lo que estaba contando era mentira? Bueno, significa que era sesgado. Después lo veremos también con otros expertos en estas lides, ¿no? Desde luego él no queda mal en ninguno de los momentos. Presenta la historia bajo su punto de vista y sobre todo en los momentos y en las escenas en que a él le favorece más, pensando no en el pasado y en lo que ha ocurrido, sino en el presente en el que se publica y en quién va a leerle, que es principalmente gente culta, los llamados viribonus, es decir, la gente que merecía la pena dentro del estricto sistema de clases de los romanos, y teniendo en cuenta también que sus oponentes iban a contraatacar a su vez con distintas leyendas creadas y con distintos mitos originados. Los romanos de esa época nos daban sopas con ondas en la propaganda legítima e ilegítima, tanto política como personal. Es decir, eran muy conscientes de la importancia que tenía su imagen pública, gastaban mucho dinero en ella, gastaban mucho dinero en sobornos, tiraban dinero a manos llenas para complacer al pueblo, y al pueblo se le complacía con dos cosas, aparte de con los juegos y con el pan, con dinero directo y privilegios directos y con una buena historia. Y eso, bueno, pues Julio César lo sabía perfectamente, ¿no? Su estilo es muy sencillo, pretende describir, no se mete en demasiados ornamentos narrativos en ningún aspecto. El ritmo es muy rápido, es muy ágil, y a lo mejor os sorprende saber que, independientemente de estos libros de historia y de los discursos, ha llegado hasta nosotros la idea de que era un buen oponente a los retóricos de la época, ¿no? Se enfrentaba con dignidad a Cicerón, que escribió poesía y escribió tragedia. Dentro de la tragedia destaca Edipo, es decir, una reinterpretación clásica del mito del hombre predestinado que tiene que matar a su padre, casarse con su madre, enfrentarse al destino, ocurra lo que ocurra. Y bueno, los poemas no sobrevivieron, se encargó su sobrino y heredero Augusto de quemarlos. Las malas lenguas decían que menos mal, porque así había sobrevivido únicamente la parte buena de Julio César, ¿no? Y escribió también el Anticatón, es decir, una serie de cartas en las cuales se oponía e intentaba criticar al que fue en su momento uno de los críticos más feroces y también más capacitados, que era el propio Catón. Como sabéis, Catón apoyó el bando de Pompeyo y acabó suicidándose como un estoico cuando fue derrotado tanto Pompeyo como él, ¿no? Pompeyo fue asesinado y Catón decidió ir por el camino del suicidio. La idea del mundo clásico, y principalmente de jefes, de líderes, reyes o emperadores que a su vez fueran buenos retóricos y buenos conocedores de la historia y la filosofía, osciló durante mucho tiempo. Por ejemplo, de la familia de Julio César, de los descendientes más o menos indirectos de Julio César, tenemos varios que claramente se dedicaron a ello. El más conocido quizás sea Claudio, ¿no? Que era historiador, y Nerón, que tenía clarísimas habilidades de poeta y de cantante. Habíamos hablado también de Marco Aurelio, y habíamos hablado en otras ocasiones de emperadores que se habían dedicado a escribir, pero eso se pone de manifiesto sobre todo cuando avanza un poco el tiempo y en la figura del caballero perfecto y del príncipe también. Después Maquiavelo lo recogerá en su magnífico manual. Se empieza a contrarrestar
la violencia con la prudencia, la virtud junto con la decisión. Claro, son virtudes muy relativas, ¿no? Pero es interesante que aparezca en ellos la formación, sobre todo porque eso va en contra de la realidad de la mayor parte de los gobernantes de esa época y de la nuestra también. En España, en lo que entonces era Castilla, tenemos el ejemplo clarísimo de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, que muere en 1280 y algo, 1283. Une la idea de la legislación, de la conquista y de la ilustración. La ilustración de esa época, no la ilustración que encontraremos en siglos venideros. Es una figura inabarcable, muy curiosa, muy agotadora a la hora de seguir su obra. También vivió poco más de 60 años, es cierto que comenzó muy joven, y no podemos entender cuál es el ansia que tenía por cubrir áreas distintas de conocimiento si no lo ponemos en relación con dos figuras importantes. Una de ellas es su padre, Fernando III el Santo, que se convierte en su referente a la hora de buscar las conquistas bélicas, y por otro lado el emperador del Imperio Sacro, Federico II, nieto a su vez del emperador Federico Barbarroja. ¿Qué tiene que ver Federico II con Alfonso X el Sabio? Pues tiene que ver que la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia, era prima de Federico, era una princesa alemana. Federico era rey de Sicilia, pero su familia era también de origen alemán, eran los Hohenstaufen. Y cuando mueren los padres de Beatriz de Suabia, que era muy pequeñita, se queda bajo la tutela de su pariente Federico II. Federico II es un personaje fascinante, de hecho lo llaman el asombro de Occidente, también lo llamaron el anticristo, porque aparte de que se decía que hablaba 9 lenguas, crea todo un sistema de organización del conocimiento del perfecto caballero, ¿no? Posiblemente con mucha influencia también de la forma de educarse oriental. Sistematiza la cetrería, cosa que después hará también Alfonso X el Sabio. Le interesaba mucho la lingüística, le interesaba mucho de qué manera se formulaba el pensamiento y el idioma en la mente de los seres humanos, por qué era posible entenderse o no entenderse a través de un idioma. Y bueno, reúne una corte con un gran esplendor, él mismo cultiva la literatura y la poesía, y ahí es donde se educa Beatriz de Suabia. Cuando Beatriz de Suabia se casa con Fernando III y tiene a sus muchos hijos, entre ellos transmite ese conocimiento sobre todo al heredero, que es Alfonso X el Sabio. Beatriz de Suabia morirá muy joven, con 30 años, pero su hijo la habrá idolatrado, le dedicará de hecho una cantiga, y muchos versos parecen estar inspirados por la figura de esa madre ausente, esa madre bellísima y que él idealizó, y entre ellos se encuentra el intentar emular a ese pariente, Federico II, e intentar superar las hazañas de su padre. Yo estuve estudiando un poco por encima la figura de Alfonso X el Sabio cuando estuve investigando para mi novela La Flor del Norte. Era inacabable, es decir, el momento en el que comienzas con la sistematización que él mismo hace de las leyes, la que hace jurídica, todo lo que auspicia. Es decir, él fue poeta, parece que es más o menos seguro atribuirle algunas de las cantigas y también algunos de los himnos, pero sobre todo lo que hace es crear todo un sistema, no solamente de traducción y de interpretación, sino también de sistematización del conocimiento. Y en ese sentido parte de una idea, de una visión que él tiene de la cultura y del mundo de su época, del mundo medieval. Tened en cuenta que esto él lo comienza a crear en torno a 1250, 30 años antes de morir, cuando es un hombre ya hecho y derecho de unos 30 años, ¿no? Y está en plena expansión en muchos aspectos. Él lleva a cabo 2 cruzadas, la cruzada de Aquende y la cruzada de Allende.
En eso quería emular no solamente a su padre, sino también a su suegro, que será ni más ni menos que Jaime I el Batallador. Es decir, Alfonso X el Sabio logra lo que también logró Julio César en un momento determinado, que es en un momento de un enorme esplendor cultural y con unas personalidades que destacaban enormemente, en la que solamente sobrevivían además los más aptos y que tenían un concepto de la gloria futura muy especial, logra sobresalir. Y lo logra hacer a través, sobre todo, de estrategias de publicidad, de promoción y muchas de ellas centradas no solamente en la expansión territorial, sino también en la expansión cultural. Lo que recordamos ahora mismo, la mayor parte de nosotros, de Alfonso X el Sabio, es precisamente la labor cultural que lleva a cabo, ¿no? Sobrino de él será el infante don Juan Manuel. Don Juan Manuel, que también es otra figura alucinante, es el autor del Conde Lucanor. Y él, hay algún momento en el que se lleva particularmente mal con sus parientes descendientes de Alfonso X el Sabio. Él considera que es tan nieto de Fernando III el Santo como pueden ser sus primos, y bueno, que no tiene nada que envidiarles. Y de hecho, en varios aspectos se convierte en un hombre mucho, mucho más culto que cualquiera de sus primos, o que los infantes de la Cerda, o que cualquiera de estas grandes familias nobles. Don Juan Manuel, por ejemplo, destacará, él sí que se dedicará, y además con una gran voluntad de hacerlo, a ser escritor. De hecho, algunos lo consideran como el primer escritor con conciencia de serlo. Escribe en lengua vulgar, es decir, escribe en castellano para que así le entiendan más. Y no solamente se dedica al arte de la caza, al arte de la cetrería y a todo lo que se suponía que el propio Saladino, cuidado, había realizado en su momento, ¿no? Que es el modelo ideal de caballero, hasta el punto de que en algunos de los cuentos del Conde Lucanor aparece Saladino. Algún día hablaremos de Saladino y del rey Ricardo Corazón de León, y de cómo todo eso también configura una imagen caballeresca que tendrá mucha influencia sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XIX. Bueno, pues en el caso de Saladino se decía que él era capaz tenía una gran memoria, de la que yo no tengo, de la de recordar nombres, fechas y linajes, y que no solamente recordaba los linajes de los reyes, sino los linajes de los caballos, cosa que debía tener una importancia como ahora saber cuál era la alineación del mundial de tal año frente a tal otro, ¿no? El infante don Juan Manuel empieza además a dedicarse a los espejos de príncipes. ¿Qué son los espejos de príncipes? Es un manual que se dedicaba a la aristocracia y a los niños bien educados, a los niños que en un momento determinado no solamente tenían que conocer habilidades como montar, convencer, negociar, un poquito de ajedrez, un poquito de cetrería, sino que también necesitaban una base moral para tomar decisiones. Eso es, de hecho, el Conde Lucanor. El libro del Caballero y el Escudero y algunos más de los que escribe el Conde Lucanor, por ejemplo, se centran precisamente en eso, en de qué forma clara, práctica, muy didáctica pueden enseñarle a los niños que se están formando en aquellos momentos en las cortes de los caballeros, y de qué forma pueden recordar con facilidad qué es lo que tienen que hacer. Y por eso todos los consejos del Conde Lucanor, que están ilustrados con un exemplum, ¿no? con un pequeño cuento, acaban con un verso rimado para que sea fácil de recordar, y todos comienzan con una pregunta concreta. Me pasa, Patronio, que tengo un problema. Ese problema es que tengo invertidos a fondo fijo unos cuantos miles de escudos y no sé si retirarlos en ese momento o no. Algunos me dicen que sí, pero otros me dicen que es demasiado pronto. ¿Qué hago? Bueno, pues con esa pregunta, el Patronio, que es el consejero, le dice: pues señor, esto me recuerda a una historia y os voy a contar qué hay que hacer con esta historia. Y al final quien saca la conclusión es el propio Conde Lucanor, que es que mejor a renta fija siempre, siempre. La variable no le inspira ningún tipo de confianza. Un poquito más tarde, cuando ya esos espejos de príncipe han pasado un poco de moda, el marqués de Santillana, que también tuvo otra vida azarosa y muy interesante, en el momento en el que se decide alejar del mundo, que es algo que también hace don Juan Manuel, cuando ya se aparta de la política y de la conquista territorial, decide comenzar a escribir. A diferencia de don Juan Manuel, lo que hace sobre todo, también escribe otro tipo de prosa más didáctica, pero es conocido sobre todo por sus serranas y sus serranillas. Las serranillas es un tipo de pastorela, es decir, es un tipo de verso muy fácil, muy hábil, muy musical,
en el que habla de sus encuentros amorosos más o menos afortunados con distintas serranas, vaqueras y demás que se encuentra por las sierras distintas, en algún caso en la Sierra de la Finojosa, en otros en la Sierra de Guadarrama, en otros casos, bueno, las distintas serranillas están bastante bien, las que tienen ubicación geográfica están muy bien ubicadas. Y bueno, pariente del Marqués de Santillana será Garcilaso de la Vega, que aparte de soldado elevará al arte poético más sublime pues la poetización y la versificación en castellano y en soneto. Claro, todos estos es posible que los conocierais precisamente por su faceta intelectual y por su dedicación a ser escritores y artistas. Pero ¿qué pasa si os hablo de, por ejemplo, Enrique VIII? ¿Conocéis alguna obra de Enrique VIII aparte de dedicarse a decapitar señoras? A ver, nuevamente, con Enrique VIII nos encontramos con que fue un príncipe educado con todo el primor y que además se casó con una mujer cultísima que era Catalina de Aragón. Catalina, que es la primera mujer y la única legítima, según ella defendió siempre que había sido casada frente a los ojos de Dios y que sería reina de Inglaterra hasta que muriera. Catalina había sido a su vez educada por algunas de las mentes más preclaras, junto con sus hermanas, que los reyes católicos habían podido encontrar. Sobre todo la reina Isabel había tenido mucho cuidado en que sus hijas y su hijo tuvieran la educación más esmerada posible. Ahí es donde entra y entronca, por ejemplo, la latina y la Scuola Doctae y muchas otras, Scuolae Doctae y muchas otras temáticas del conocimiento que nos llevarían a hablar de Nebrija y que nos llevarían a hablar de Vives y de un momento muy esplendoroso precisamente del conocimiento y de la docencia. Bueno, pues Catalina de Aragón, bien formada como princesa y además como princesa que aspira a ser una reina consorte, llega a casarse con el rey Arturo, con el hermano mayor de Enrique VIII. Arturo muere y ella se casa de rebote con Enrique, que repito, era un buen conocedor de leyes y era un príncipe muy bien educado. Sin embargo, aunque es muy probable que escribiera poesía o que encargara poesía, de él lo que conservamos principalmente a día de hoy son las cartas que le escribió a Ana Bolena, a la llamada Ana de los 1000 días. Son 17 cartas que escribe en inglés y en francés y en las que si estáis esperando mucha anécdota picante o estáis buscando un lado erótico desconocido, os vais a decepcionar. Son bastante ramplonas. Es una lástima. Tiene la curiosidad histórica, pero no esperéis, repito, no esperéis encontraros con una figura desconocida, sensible, de un rey que todavía entonces era más o menos joven y que se había enamorado apasionadamente de una chiquita también muy joven, muy manipuladora y que fue empleada como arma arrojadiza entre distintas familias, ¿no? Eso le pasó a todas las mujeres inglesas pertenecientes a la aristocracia que fueron o bien amantes o bien esposas de Enrique VIII. Desde entonces vamos a dar un salto hasta el siglo XVIII, en que encontraremos a otra figura, también conocido por sus amores y por sus logros militares, que es posible que no sepáis que escribió, que fue Napoleón Bonaparte. Napoleón es otra de las grandísimas figuras de la estrategia, la política y la historia europea. Y por supuesto escribió una nutridísima correspondencia. Eso es habitual en la mayor parte de los dirigentes con un poco de cabeza de la época. Las órdenes, los mapas militares, incluso en muchas ocasiones la filosofía militar del momento se plasma en ensayos o en cartas y correspondencias. Pero a lo mejor lo que no sabéis es que Napoleón escribió una novelita sentimental espantosa que se titulaba Crisson y Eugénie, y que se publicó en el año 1795. Se ha vuelto a reeditar hace poco y es malísima, o sea, es pésima. Y se cree que tiene cierta base autobiográfica. Y si tiene base autobiográfica, os lo digo así de claro, Napoleón era un pavo. Habla de las historias de amor de una chica inalcanzable por parte de un pobre oficial y se sentimentaliza muchísimo el tema. Haceros la idea que estamos en 1795.
bueno, pues toda la gran novela romántica todavía queda por desarrollarse, ¿no? Nos queda el siglo XIX que nos traerá grandes esplendores. Es una mezcla entre la novela didáctica del siglo XVIII y el amago de algunas escenas amorosas que empiezan a aparecer pues, con Manon Lescaut y con las obras de Goethe. Un espanto, un horror. Pero bueno, el muchacho, él tenía aspiraciones a ser escritor, cosa que, por cierto, comparten un buen número de políticos y sobre todo de dictadores del siglo XX. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero la tríada fascista y algunos de los que no lo fueron se marcaron en 2 libros. Bueno, todo el mundo conoce el Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, que escribe Hitler mientras se encuentra en la cárcel, o que comienza a escribir Hitler mientras se encuentra en la cárcel, en Landsberg, en el año 24 o 25 aproximadamente. Hubo varias reediciones de ese. Bueno, reediciones hubo muchas, hubo varias refundiciones de ese libro, y que según algunos mecanografió él mismo y que según otros le dictó a distintas personalidades. Es posible que todo sea cierto, es decir, que él en parte una primera versión la mecanografiara y la escribiera, y otra parte la fuera dictando según avanzó también su influencia. Mi lucha, curiosamente, tiene una influencia inesperada de Henry Ford, Sissy Ford, el de los coches Ford. Y es un delirio pues es un delirio trasnochado de muchas cosas, ¿no? De conspiraciones, del destino de una nación elegida. Fue una obra cuya dimensión es incalculable. Se tradujo a 16 idiomas y generó para Hitler una cantidad de derechos de autor hasta que murió, que cualquier autor de bestseller lo quisiera. Se vendió por varios millones. Es cierto que durante mucho tiempo era una obra casi obligada de lectura para cualquier alemán que se preciara, y era también el típico regalo que a recién casados, a licenciados, se le llevaba como un pequeño detallito, ¿no? Y bueno, es una obra deleznable que en muchos países está prohibida. En España se publicó extractada y comentada hace unos años, si no me equivoco, en la editorial Ariel. Yo había leído un ejemplar de Mi lucha en una biblioteca, básicamente por decir que lo había leído, y después volví en ese ejemplar comentado que tengo, porque además ayuda muy bien a entender en el contexto de la época por qué se decía lo que se decía y qué imágenes se empleaban, ¿no? Tened en cuenta que estamos hablando de los años 20, en los cuales la imagen iconográfica del cine empieza a sustituir la del grabado y la de la fotografía, pero todavía conviven. Entonces, muchas de las escenas que él intenta transmitir a través de la palabra, en realidad estaban tan presentes como lo puede estar para nosotros la Guerra de las Galaxias o cualquiera de los grandes éxitos de cine de los últimos años. El propio Hitler hubo un momento en el que tuvo que reconocer que él ni era un buen pintor ni era un buen escritor, ¿no? Lo que no sé es en qué podía ser bueno. Pero bueno, unos años antes, en 1910, Mussolini también había hecho sus pinitos en literatura y había escrito una novelita que se llamaba la amante del cardenal, y que era también una cosa casi tan terrible como la que había escrito Napoleón. Mussolini escribió bastantes cosas, casi todas muy malas, ¿no? Y Franco también escribió, no solamente fue pintor y expuso en varias ocasiones, sino que también escribió, por un lado, estrategia militar, ¿no? Táctica, que todavía publica la editorial Almozara, y que tanto su correspondencia de la guerra de Marruecos como en otro tipo de contiendas debe tener cierto valor técnico y estratégico, sino que además hay 2 obras bastante conocidas que escribió. Una de ellas fue El guión de Raza, que publicó como Jaime de Andrade, y que yo también leí en la biblioteca de Deusto, por cierto, y que es muy de traca. De hecho, la película, que de vez en cuando la emiten, continúa siendo muy, muy de traca. No es una exaltación de valores, bueno, pues los valores en los que él creía, que quedan en la actualidad, pues claro, casi tan anticuados como todo el cine que se hizo, o casi todo el cine que se hizo en los años 40, no solamente en España, también en muchos sitios. La ideología envejece muy rápidamente, tiene su función y tiene su enganche en un momento determinado, y después, cuando se ha desvanecido ese vínculo emocional y esa necesidad propagandística, rápidamente pues se le caen cualquiera de las
bases que tuviera. Y después publicó otro libro que era ¿Los masones o la masonería? La masonería. Lo publicó también bajo seudónimo y lo publicó en el año 1952. Y ese todavía se puede encontrar, por cierto, y habla, pues bueno, de la ya conocida obsesión de Francisco Franco respecto al tema de los masones. Bueno, pero eso no queda ahí, porque por supuesto Mao publica en 1964 el Libro Rojo, que también éxito masivo y bueno, y muy leído de tapadillo hasta tiempos relativamente recientes en muchas universidades. Y para no ser menos, Gaddafi en 1975 publica el Libro Verde. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya os digo, a los señores a los que les gusta mandar también les gusta escribir y dejar por escrito en ocasiones su ideología y en otras ocasiones la ideología vertida a través de otro tipo de historias. Repito, de todo esto lo que ha sobrevivido pues es principalmente algo simbólico, ¿no? La sensación de que no les hemos olvidado, de que no podemos olvidar su memoria por muchas razones, pero desde luego no van a ser por las literarias. Y me diréis, ¿y de mujeres qué pasa? Vamos a ver, no ha habido mujeres que hayan escrito, no ha habido mujeres célebres que a su vez... Eso es todavía más complicado, ¿no? Porque las reinas eran reinas, las escritoras eran escritoras, por ejemplo, pero raras veces coincidían ambas cosas. Bueno, eso ocurre hasta el siglo XIX. En el siglo XIX nos encontramos con que una de las mujeres más conocidas de Europa, que es Elizabeth de Austria, Sisi, sorprende a propios y a extraños, bueno, los extraños no lo conocían mucho, con dos aficiones muy criticadas. Una de ellas es la afición por la cultura clásica, representada por su fascinación por Homero. Ella empezó a estudiar griego clásico, tuvo un profesor mucho más joven, fascinado por ella, que se llamaba Constantino Cristómanos, que llegó a publicar los diarios. Están llenos de pequeños detalles de enamorado y de... Bueno, estaba como os digo, muy, muy fascinado por ella y le daba clases de griego clásico mientras a ella la peinaban. Tenía una cabellera espectacular, pasaba aproximadamente unas 2 horas al día pues con el cuidado del pelo, me imagino que tampoco tenía mucho más que hacer, ¿no? Y durante su aseo personal este profesor iba enseñándole griego y ella llegó a leer bastante bien el griego. Y aparte de Homero tenía una auténtica fascinación por el poeta Heine y comenzó a escribir en un momento dado. Sus poemas, que son muchos, se guarda mucha obra poética de Sisi, hablan principalmente de la libertad, se equipara a pájaros, a brumas, a nubes, habla de la necesidad de escapar de donde se encuentra y bueno, se abrieron, habían sido depositados en cajas selladas, se abrieron en el año 50 y en el año 51 y han sido desde entonces muy, muy editados y reeditados. Es una poesía irregular, es decir, también tiene cierto mérito. Yo creo que de la época hay autores y autoras que escriben mucho mejor, pero bueno, para quienes como yo estáis interesadas en esa figura, a mí es una mujer que me interesa mucho en muchos aspectos, ¿no? También como icono y también como base para muchas obras literarias y para una construcción muy determinada de identidad femenina. El hecho de que ella escribiera, de que no fuera la princesita tímida o la chica del corsé que corría detrás de los pajaritos, muchos dicen que la figura de Blancanieves de Disney se inspiró en esa imagen de ella en Posenhofen, hablando con los pajaritos y siendo libre, ¿no? La idea de una mujer que aspiraba a una vida intelectual de otro tipo, que viajó muchísimo, que aprendió varios idiomas, entre ellos el húngaro, que es endiablado, y que fascinó a media Europa me resulta muy, muy peculiar. Ella se intercambiaba además mensajes y cartas con su primo, que era otro pirao, y que aspiraba también a ser libre, ¿no? Ella se hacía llamar Titania, la reina de las hadas de Shakespeare, o también la paloma, y bueno, pues acabaron regular, como sabéis, ella asesinada y bueno, su propio hijo también asesinado, gran parte de su familia devastada, y de que nos acordamos principalmente es de ella precisamente porque fue extraña y porque se vinculó a quienes en aquellos momentos parecían los perdedores. Tuvo muy buena relación con otra reina, también escritora, Carmen Silva,
Carmen Silva es posible que no suene demasiado, en su momento fue muy popular, era Isabel de Wied o Isabel de Rumanía, fueron contemporáneas y esta fue una reina entronizada, porque en un momento determinado Rumanía necesitaba precisamente esa identidad. No acabó de encajar nunca demasiado bien, su única hija murió, con lo cual después tuvieron problemas también con el heredero, y escribió prácticamente de todo. Escribió novelas, escribió poesía, hablaba 4 idiomas, escribía en rumano, en alemán, en inglés y en francés, es decir, era tan políglota como sí o más. Posiblemente tuviera una formación más clásica, más clásica, más precoz. Y son muy interesantes de ella los aforismos de una reina, ¿no? Casi la totalidad del resto de la obra ha envejecido bastante. Por cierto, que así sí, en un momento determinado yo lo recojo en Llamadme Alejandra, le dijo una frase que a mí me parece muy interesante, que es la etiqueta es para personas que no tienen educación, la moda es para personas que carecen de gusto y la religión es para personas que carecen de fe. Y me parece que es verdad que es muy fácil decir butats cuando eres un aristócrata que te encuentras en una posición privilegiada, ¿no? Pero también es verdad que eran mujeres observadas con lupa. Ella medió en el afer que tuvo su sobrino, el heredero, con otra escritora, con Elena Bacarescu. El afer acabó muy mal. A Carmen Silva la apartaron y a la chica, a Elena, la desterraron de por vida, ¿no? Y bueno, se jugaban su reputación, se jugaban muchas veces su propia felicidad, se jugaban la tutela que podían tener con los niños, y estamos hablando de que la propia Isabel de Rumanía murió en el año 1914, ¿eh? Es decir, hace un siglo de todo esto, y eran las más privilegiadas, las mujeres con una mejor educación y con una mejor posición social. Quien sucede a Carmen Silva es la reina María de Edimburgo. Era nieta de la emperatriz Victoria, prima por lo tanto de Alejandra Feodorovna, mi zarina. Se llamaba Messi o Masi. Y bueno, pues la casan con el heredero al trono rumano, se entienden fatal. Hay un momento en el que ella acaba diciendo qué mal nos llevamos y cuánto tiempo perdimos. Qué pena haber perdido tanto tiempo en darnos cuenta de que sí que nos queríamos y que éramos capaces de entendernos. María fue una figura muy popular. Vivió hasta el año 1938, hizo varias giras por Estados Unidos y siendo como era inglesa, bueno, de Edimburgo, es decir, era de sangre inglesa, de procedencia escocesa, con sangre alemana y reina de Rumanía, acabó convirtiendo toda esa heterogeneidad en una señal de identidad, ¿no? Y escribió una autobiografía titulada Mi país, que se publicó en 1915 y que obtuvo un gran éxito. Ella después fue una gran defensora además del folclore rumano y fue una mujer muy popular. Decían que tenía una gran influencia sobre su marido. Es posible que no fuera tanto, pero es verdad que cortaba y que manejaba posiblemente mucho más de lo que las princesas del entorno estuvieran acostumbradas. Sobre todo era la visibilidad lo que no le perdonaban, ¿no? Y bueno, murió en Pelisor, muy cerquita de Sinaia, en uno de los castillos de verano tradicionales de los reyes rumanos, donde había pasado también temporadas Carmen Silva, pero instauró y restauró una fortaleza que se llama ahora el Castillo del Conde Drácula, que es el Castillo de Bran. Es una especie de nido de águila que es una delicia. Yo la visita que realicé a Rumanía hace un par de años, fui recorriendo también esa ruta de reinas escritoras y me fascinó mucho el esfuerzo que habían realizado por integrarse en una tierra de la que no sabían nada, en la que tenían que cumplir con una misión que era muy difícil, porque era siempre estar perfectas, interceder entre el pueblo y la nobleza, pero por otro lado no perder nunca el paso de la realeza, y por otro lado, bueno, pues esta mujer, como os digo, hizo una labor muy importante de rescate de bordado, indumentaria, tradiciones populares, lo mismo que su antecesora lo había hecho de la propia literatura popular. En eso, por ejemplo, Alejandra Feodorovna, la última zarina, fracasó estrepitosamente. Posiblemente tuvo una vida familiar más feliz, pero no fue capaz de cumplir tampoco con ese papel de mediadora, que sí, por ejemplo, sí había hecho con el pueblo húngaro. Y bueno, que había adoptado, lo primero, la apariencia, ¿no? Cuando se coronó
como reina de Hungría, inmediatamente adoptó el aspecto que se esperaba de las monarquías tradicionales, de las reinas tradicionales, y por otro lado la adaptación a través de la lengua, ¿no? Eso es otro proceso muy, muy interesante. Las extranjeras, ¿no? Las extranjeras reales, es algo a lo que yo le he dedicado un par de novelas y me hace mucha gracia porque lo que antes estaba reservado a princesas y a reinas, ahora muchas mujeres emigrantes o migrantes, muchas mujeres que han decidido expatriarse, lo están experimentando en sus propias carnes, ¿no? Y curiosamente no tenemos demasiados modelos para ellas. Tenemos modelos muy antiguos, muy anticuados y además muy, muy desfasados de cómo te puedes integrar, cómo te puedes adaptar. Tienes los modelos regios y luego tienes el testimonio contado de una a otra. Es decir, exactamente lo mismo que la propia Sisi tenía con Carmen Silva. María de Edimburgo conoció y trató a Churchill, que es uno de los ejemplos que rompen un poco con la dinámica que estábamos siguiendo de literatura y de políticos bastante mediocres. Winston Churchill, que está siendo ahora muy recuperado tanto por el tema del Brexit como por la gestión de cualquier tipo de crisis, fue un lector, un intelectual y un escritor de una fecundidad extraordinaria. Su obra tiene tres grandes partes. Una de ellas es la obra que escribió como periodista. Él fue reportero de guerra y de hecho cubrió varios eventos, entre ellos la guerra de Cuba. La parte que dedica a su familia. Él venía a su vez de una familia aristocrática y de una raigambre muy antigua, y por otro lado sus propios ensayos históricos en los cuales habla de la visión de acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en los cuales él había tomado parte. Es decir, básicamente Churchill habla de él y de él a través de la historia. Es decir, emplea la historia como una excusa para seguir hablando de él y, en el peor de los casos, de su familia. Pero escribe muy bien, es muy perspicaz, yo creo que esta gente de esta verbosidad tan impetuosa, tan buenos oradores, con una rapidez mental tan extraordinaria, como también debió ser el propio Julio César o Cicerón o cualquiera de estos grandes líderes, los hay introvertidos y los hay extravertidos, y este desde luego era de una verbosidad y de una ampulosidad tremenda, ¿no? Pues se ve que la manera que tenían de organizar su propio pensamiento era escribir, o era escribir mentalmente, ¿no? Churchill también dictaba mucho, dictaba cartas y dictaba parte de lo que estaba haciendo. En el año 1953 le conceden, de hecho, el Premio Nobel de Literatura por la labor histórica que realiza. Algunos dicen que le dieron el Premio Nobel de Literatura porque no podían darle el Premio Nobel de la Paz, hubiera sido levantar demasiadas ampollas. Pero bueno, la obra que tiene es absolutamente enciclopédica, y sobre todo lo que escribe sobre la Segunda Guerra Mundial merece mucho la pena. Y a mí me llama la atención algo muy significativo, ¿no? Churchill recibe el Premio Nobel de Literatura en 1953 y en 1956, solo 3 años más tarde, Leonard Cohen escribe un libro que se llama Comparemos mitologías. Es decir, son contemporáneos, estrictos. Leonard Cohen, muy jovencito todavía, comienza su labor no como cantante, como después le conoceremos, ni siquiera como cantautor y como poeta. Recordad que ganó el Príncipe de Asturias, por ejemplo, poco tiempo antes de su muerte, sino que escribe 2 novelas. Una de ellas es El juego favorito y otra es Beautiful Losers. Tengo aquí La llama. La llama es un libro que ha publicado Salamandra, está prologado por su hijo Adam Cohen y son los poemas, las canciones y las notas inéditas que escribió Leonard Cohen, ¿no? Con pequeños dibujitos y con distintos poemas. Yo cuando descubrí que Leonard Cohen había escrito El juego favorito y Los hermosos vencidos, Beautiful Losers, me empeñé en buscarlos. No me volvieron loca. Son 2 novelas llamativas, creo que muy herederas de su tiempo, ¿no? Pero su poesía y sobre todo la faceta como cantautor que tiene, como un creador con una voz en todos los sentidos absolutamente única, me fascina. Y creo que mucha gente no sabe, primero, que hay obra poética publicada y después que tiene esas 2 novelas.
Y de Leonard Cohen os voy a ir a otro personaje totalmente diferente, pero que creo que os puede interesar. El día que estoy grabando este vídeo es el 11 de mayo, que es el día en el que nació Salvador Dalí. Salvador Dalí, muy cuestionado como pintor, muy poco cuestionado como dibujante, ¿no? Una mentalidad genial en muchos aspectos, absolutamente histriónica, publica El Gran Masturbador, a ver si así lo veis mejor, lo veréis invertido, pero bueno, El Gran Masturbador, publicado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Los 3 libritos que os voy a enseñar ahora están publicados por lo mismo, ¿no? Y en un momento determinado, pues se dedica a escribir un poema. Tened en cuenta que estaba rodeado precisamente y que había tenido una influencia muy directa de distintos poetas, entre ellos el propio Lorca. Y fijaros cómo comienza, ¿no? El verano agonizaba detrás de la empalizada. Al oeste se elevaba el edificio principal de la ciudad, construido con falsos ladrillos rojos. Se oía confusamente el ruido de la ciudad. No es quizás lo que esperaríamos de un genio como Salvador Dalí, ¿no? Nos demuestra que tampoco se puede ser bueno en todo. Pero la propia idea de provocación, la propia idea de crear una obra más allá de los títulos y más allá de la propia teoría pictórica o teoría estética, a mí me resultó llamativa. He hablado antes de Churchill y lo que me resulta muy llamativo y os quería traer, fijaros qué caretito tenía Churchill cuando era jovencito. No se puede ser más inglés tampoco, ¿eh? Bueno, Churchill en un momento determinado publica un poema titulado nada más y nada menos que La gripe. Y está dedicado, por supuesto, a la gripe del 18, ¿no? A la epidemia de gripe, de cómo se la lleva y de cómo se lleva a gente muy distinta. Escribe en francés algunos de los poemas y otros los escribe en inglés. La gripe comienza así, de una forma totalmente épica. ¿Cómo podré yo enumerar las gestas o sopesar la cantidad inaudita de enfermos que ha logrado? Desde la China celestial y clara, incluso la sediente arena árabe ha acompañado al sol en su viaje, ¿no? Y habla de cómo la gripe llega de un lado para otro únicamente para segar y para llevarse a gente. Y tiene un poemita adolescente que se titula Gatita y que dice: solo falta una cosa en estas lomas bellas, la gatita que reina sobre ellas. Churchill tiene cosas mejores, ¿eh? Pero repito, es muy interesante la recopilación de estos poemas de juventud y sobre todo esto nos recuerda que no pasa nada de vez en cuando por quemar nuestros poemas o por destruir los archivos que en un momento de venirnos arriba hemos comenzado a escribir. Por favor, no os olvidéis nunca del síndrome de Dunning-Kruger y que todos podemos ser susceptibles de padecerlo. Y por último, estoy convencida de que esto sí que no os lo esperabais. Los pequeños homenajes o los pequeños poemas que en un momento determinado a lo largo de su vida escribió Marlene Dietrich. Son muchos los actores que han escrito obras o que han encargado a otros que las escribieran. Yo no sé si sabéis, por ejemplo, que los protagonistas de Expediente X, David Duchovny y Gillian Anderson, han escrito ambos por su cuenta distintas novelas de ciencia ficción y de misterio y bueno, tienen su interés. Pero Marlene Dietrich, pues sí, escribía poesía. Esta está traducida por Vicente Molina Foix. Y escribe, por ejemplo, a Orson Welles, escribe a Ernest Hemingway. Eran eso, pequeños homenajes, ¿no? El que le dedica a Henry Fonda, por ejemplo, es bastante cruel y dice: en mi cabeza ronda lo que en la de Henry Fonda. ¿Cómo saliste tan bien de este sórdido y mórbido papelito? Y tiene uno que puede que os haga gracia, que es a Ronald Reagan. Acordaros que Ronald Reagan, antes de presidente de los Estados Unidos, fue actor. Un silencio tenso me oprime, me rodea, me rinde al suelo sucio a mi alrededor. Ninguna voz, ni lluvia, ni viento, solo habrá silencio. A mi alrededor, ¡qué fatal! Es demasiado tarde, gritó el cuervo. Demasiado tarde. ¿Qué pasaría entre Ronald Reagan y Marlene Dietrich?
Hemos cumplido casi una hora de recorrido histórico a través de políticos, de dictadores, de protagonistas de la historia, de reinas, de actrices y de algunos botarates. Yo creo que es el momento de parar aquí, de dedicar en otro momento más tiempo a las historias inesperadas de escritores también inesperados. Y es también el momento de deciros que entre aquello nuevo que se deslice, colad siempre algo de historia, colad algo de filosofía, algo que nos aparte únicamente de estar leyendo novela de evasión o novela de entretenimiento. Os ayudará a valorar mejor quién escribe bien y os ayudará también a entender que no todos los libros son literatura, no todos los libros por el mero hecho de serlos de haberse publicado implican que los haya escrito un buen autor o un escritor, y sobre todo os ayudará a obtener más conocimientos y educar el criterio, o al menos eso es lo que yo creo, y por eso muchas veces leo tanto, tan malo, tan mediocre, y espero afortunadamente que también tan bueno.